Bueno, y ahora nos enlazamos con el senador Javier Corral para hablar sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones. Senador, muy buenos días. Gracias por la comunicación. Muy buenos días, me da gusto saludarlos, a sus órdenes. Muchas gracias, senador Javier Corral. Y bueno, pues ha llegado esta reforma ya al Senado enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Conocemos pues que tiene más de 300 artículos. Esta reforma es muy amplia porque pues abarca muchas disposiciones, pero nos gustaría centrarnos para arrancar, senador, pues en lo que tiene que ver a las concesiones, a los contenidos que emiten estas concesiones, los concesionarios, y pues que nos plantee qué es lo que está proponiendo esta reforma a la ley de telecomunicaciones y si desde su punto de vista sería suficiente para evitar episodios como los que vimos recientemente, que se emiten mensajes desde un gobierno extranjero que están discriminando particularmente pues a mexicanas y mexicanos. Bueno, efectivamente, como la presidenta Claudia Sheinbaum lo anunció en la conferencia mañanera del pueblo, se ha incorporado dentro de esta iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión disposiciones tendientes a regular la transmisión de contenidos de producción extranjera en los sistemas de televisión y radio, lo que conocemos como la radiodifusión. Esto es, estaciones de televisión y radio que operan bajo el régimen de concesión del Estado para explotar el espectro eléctrico del país. En efecto, la presidenta está planteando un mecanismo por el cual los concesionarios de televisión y radio, así como los autorizados para la transmisión de contenidos de audio y televisión restringida, deban solicitar previamente autorización a la Secretaría de Gobernación para transmitir estos contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, por organismos internacionales o por actores en lo individual, personas físicas o morales extranjeras, entendiendo contenidos extranjeros, pues aquellos que son producidos de manera total o parcial por estas entidades. Lo que se busca es que pues haya una supervisión por parte del Estado de estos contenidos de origen extranjero. No se prohíben, hay que recalcar que no es una prohibición o una restricción de transmisión. Lo que se está planteando es un mecanismo por el cual la autoridad pues, pueda cerciorarse de que esos contenidos no terminen siendo como los que hemos visto que se han transmitido en los últimos días, particularmente por empresas televisoras, Televisa para ser más concretos, en el que pues no solamente hay un contenido denigratorio de nuestros connacionales, sino hay todo un lenguaje intimidatorio, amenazante, evidentemente en una flagrante violación a los derechos humanos, a la dignidad humana y por supuesto a la unidad nacional, a nuestra identidad nacional. Obviamente la ley plantea un mecanismo de autorización que tendrá que ser directo, personalizado, y se le da esta facultad a la Secretaría de Gobernación. Bueno, hay dos intervenciones. Por un lado, la Agencia Digital y de Telecomunicaciones, que en esta nueva, en esta iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones asume prácticamente pues todas las facultades, funciones, competencias que tenía el anterior Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y a ella, a la agencia, le tocará parte de las sanciones y a Gobernación también le tocará parte de las sanciones. En un caso, cuando no haya esa solicitud de autorización previa, la agencia sancionará esa conducta. Cuando la conducta sea reincidente, la Secretaría de Gobernación solicitará la revocación de la concesión a quienes transmitan de manera reincidente esos contenidos. Entonces, sí están contenidos en esta iniciativa que ha enviado el día de ayer la doctora Claudia Sheinbaum para regular la transmisión de contenidos extranjeros en la radiodifusión mexicana. Y esto es un derecho que el Estado tiene de imponer a
a los particulares concesionados pues las modalidades que el interés nacional dicte, pero además son medidas que en otros países se tienen. No estamos hablando de una restricción o una limitante nueva. Los países protegen, por supuesto, su identidad nacional, protegen a sus propios habitantes, y eso es lo que se está haciendo al incluir en esta iniciativa estas dos disposiciones. Esto que usted nos acaba de plantear, el senador Javier Corral, y que pues bueno, sin duda nos resume este planteamiento por parte del gobierno de México, ¿es suficiente? ¿Usted considera que es suficiente para poder evitar estos mensajes? Bueno, es suficiente si lo combinamos ya con la actualización que tiene la ley en la materia. La doctora lo que está enviando es un rediseño de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a una nueva ley que rediseña, que reenumera. Muy bien. Recupera prácticamente toda la ley actual. De acuerdo, senador. Si nos permite hacer, por favor, una pausa y al regresar para seguir conversando sobre esta ley, esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Por favor. Hacemos una pausa y volvemos. Y bueno, 6:30 de la mañana, seguimos conversando en 11 Noticias Matutino con el senador Javier Corral sobre esta propuesta que ya fue enviada al Senado de la República, a la Ley de Telecomunicaciones, pues una propuesta, senador, de más de 300, alrededor más bien de 300 artículos, casi 300 artículos que la compone, y pues ya nos detallaba usted antes del corte, pues en qué consiste la parte medular que tiene que ver con las concesiones, con los concesionarios, con los contenidos, pues esta supervisión que tendrá que haber por parte de la Secretaría de Gobernación no es una prohibición como tal, sino es una supervisión de los contenidos que se emitan, particularmente los que tengan que ver o los que provengan de gobiernos extranjeros. Y pues bueno, yo antes del corte le preguntaba a usted sobre si era suficiente esta legislación, esta propuesta que se está haciendo, pues para evitar que continúen los mensajes discriminatorios y particularmente lo central, que es que se respeten los derechos humanos, cualquier concesionario que ostente un bien público de la nación, como es parte del espectro radioeléctrico. Bueno, efectivamente, primero hay que señalar que la iniciativa que ha enviado la presidenta de la República el día de ayer a la Cámara de Senadores, lo que hace es una actualización de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahora incluso se le elimina lo federal y solo se refiere a ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y efectivamente desarrolla prácticamente toda la actual ley, la reproduce, yo podría decir que casi en más de un 90%. Lo que hace es rediseñar la legislación, toda vez que, como se sabe, en diciembre pasado se eliminó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y entonces había que reubicar y reordenar esas facultades, competencias, atribuciones, para dárselas a los distintos órganos que tiene hoy el gobierno federal, particularmente la Agencia Digital y de Telecomunicaciones, que asume prácticamente pues todas las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y en combinación con la Secretaría de Gobernación, que ya tenía en la actual legislación facultades de vigilancia de contenidos, van a distribuirse esas atribuciones y por lo tanto podrán imponer sanciones. Como están redactados los dos artículos de lo que nos atañe, lo que es la transmisión de contenidos extranjeros o de producción extranjera, yo creo que es suficiente la redacción, toda vez que incorpora los distintos formatos en los que un gobierno extranjero o un organismo internacional o una empresa extranjera pueden presentar acá como información, siendo en realidad publicidad. O sea, contempla la transmisión en vivo,
la cápsula informativa, el spot propiamente, el anuncio y el programa. Y entonces, todos estos supuestos ya están establecidos de una manera específica y por lo tanto la autoridad en ese rubro específico puede actuar, pero también lo puede hacer desde otros artículos que conserva esta iniciativa de la actual legislación que protegen los derechos humanos, la dignidad de las personas, el interés público, la unidad nacional, la seguridad nacional, que son límites al ejercicio de la radiodifusión y que ya estaban contenidos en la legislación y que ahora simples y competencias para sancionar, pues se hace más efectiva y se logra evitar cosas tan penosas, tan bochornosas, tan, diría yo, tan deplorables como lo que vimos hace unos días. Claro. Senador, buenos días. Si bien esta iniciativa pues es integral, ya lo decía usted, se centra en esta polémica por la difusión de estos mensajes pagados por gobiernos extranjeros y esta iniciativa pone énfasis en este asunto justamente y hay sanciones para los concesionarios que incurran en estas prácticas. Son de 2 a 5% las sanciones económicas que estarán repercutiendo en los ingresos de los concesionarios en caso de repetir estas prácticas. Es decir, les da en donde más les duele, en las finanzas de los concesionarios. ¿Qué opina, senador? Pues a mí me parece que está muy bien planteado, Armando. Les da donde más les duele, porque esto lo hacen en un afán inescrupuloso de lucro comercial de una concesión de radio o de televisión, descuidando o olvidándose del carácter social y de servicio público que tiene la radiodifusión. Y precisamente para quienes buscan ganancias extraordinarias, fruto de estos pautados de publicidad, pues van a tener precisamente una sanción en esa voracidad o en esa intentona de adquirir más ingresos por esa vía. Yo creo que la sanción económica es correcta, está planteada para otros muchos casos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y por supuesto puede inhibir estas conductas. Ahora bien, senador, ya sabemos que ha llegado al Senado de la República, se ha anunciado por el presidente del Senado que va a ser discutida en comisiones y probablemente pues que sea votada a partir de lunes ya en el Pleno. Pero vendrá una discusión, senador Javier Corral, pero ¿qué les diría usted a estas voces que ya se han externado al respecto de esta propuesta, pues que acusan que puede haber un control extremo por parte del gobierno mexicano sobre las concesiones, atentando a la libertad de expresión, incluso han acusado de censura? Bueno, realmente fueron fruto de la maledicencia, del prejuicio o de la mala voluntad, porque en realidad esta iniciativa lo único que hace es una actualización de la ley vigente de 2014, amplía incluso posibilidades a los medios concesionados de uso público para una utilización más amplia y eficiente del espectro, dándole las posibilidades de servicios de Internet, de telecomunicaciones. Al contrario, refuerza las posibilidades del sistema de radiodifusión en nuestro país. No incorpora ninguna limitante a la libertad de expresión o a la libertad de información. Insisto, esta iniciativa prácticamente contiene el 90%, vamos a decirlo, el 80, el 90% de la ley actual. Lo que está haciendo solamente es reubicar y rediseñar el sistema de facultades toda vez que desapareció el IFT. No hay ninguna disposición, hasta donde yo la he podido revisar, porque bueno, también apenas estoy yo en la lectura de esta iniciativa, no hay ninguna restricción que pueda acusar censura, limitación al ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de información, del derecho a la información. Mantiene el gran concepto de servicio público, mantiene el gran pilar, eje de lo que fue la
legislación del 2014 de la concesión única con diferentes usos y posibilidades para grupos y organizaciones sociales, pues de uso indígena, de uso comunitario, de uso social. Y en ese sentido, lo único que se está haciendo es un rediseño, reenumerar la legislación, pues para dar consecuencia a los decretos del 20 de diciembre, a las publicaciones que se hicieron de la desaparición del IFT, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y reconducir mediante esta legislación la posibilidad de que la autoridad actúe. Hemos estado en una etapa de transición. Hoy mismo, por ejemplo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no se sanciona a las actuales televisoras que lo hicieron? Bueno, simplemente porque la autoridad que estaba encargada de ello ha desaparecido como tal y no lo había habilitado a una nueva autoridad, una nueva legislación, que es lo que está sucediendo. Senador, por lo pronto, este día a las 10 de la mañana están citadas las 3 comisiones ahí en el Senado para pues dictaminar ya esta iniciativa. Ahí estará, senador. Bueno, yo no formo parte de estas comisiones legislativas, pero como senador de la República pues tengo interés desde hace mucho tiempo en estos temas y por supuesto que estaré participando. Pues ahí está, senador Javier Corral. Estaremos muy pendientes de cualquier manera de esta discusión y pues mantengamos la comunicación porque sin duda pues es una reforma a esta ley de telecomunicaciones con muchos apartados, como ya usted bien lo señala, por discutir y por conocer también la ciudadanía, lo relativo a la Defensoría de las Audiencias, pues lo relativo particularmente a estas multas de las cuales usted ya nos habló y pues sin duda es importante seguir conociendo en la materia. Por lo pronto le agradecemos esta comunicación, senador. Buenos días. Al contrario, muy buenos días. Un saludo, Angélica y Armando. Gracias. Buenos días. Gracias al senador Javier Corral por esta comunicación.